Después de 10 años de levantarme antes que todos y acostarme la última, mi propia hija me gritó aquel viernes: «Vete, ya no necesitamos tu caridad, puedes irte a morir a un asilo». Y mientras mis fotos, mis recuerdos y hasta mi ropa eran arrojados por la ventana, comprendí que nadie en esa casa nunca me había visto de verdad. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Elena, tengo 60 años, y si alguna vez pensaste que la lealtad familiar era inquebrantable, te puedo asegurar que hay heridas que solo se abren cuando la vida ofrece 70 veces más de lo que nunca imaginaste. Nunca creí que terminaría siendo expulsada de mi propia casa por Carmen y Miguel, mi propia hija y su marido. Sobre todo no después de haber ganado la lotería. Todo empezó en una de esas mañanas en Sevilla donde el aire parece pesado, denso, como si los muros guardaran secretos. Recuerdo el eco de los gritos de Miguel desde el piso de abajo. No era raro. Su humor nunca fue el mejor al despertar, pero aquel día había algo más, algo que electrizaba el ambiente. «Carmen, despierta ya», escuché. Su voz sonaba aguda, casi histérica. Me quedé quieta en mi pequeño cuarto del altillo, ese rincón donde me habían confinado diciendo que necesitaban espacio para el teletrabajo. Pero ese día sentí que el mundo giraba diferente. Los pasos pesados de Carmen bajaron por el pasillo y al instante, un silencio espeso, rompiéndose de repente entre chillidos de júbilo y frases que mezclaban incredulidad y esperanza. «No puede ser real, que no puede ser real», repetía Miguel una y otra vez. Me asomé por la escalera y allí estaban, en la cocina, con la cara roja de emoción y ese billete de lotería temblando entre sus manos. Hasta yo sentí que el corazón me explotaba de miedo y rabia. Reconocí ese billete. Era el mismo que yo había comprado apenas el día anterior en mi estanco de siempre, con los números de la suerte que llevaba jugando 15 años. Los cumpleaños de mis nietos, el aniversario de mis padres, mi fecha de jubilación, todo consignado en esas cifras. Lo había dejado en la mesa de la cocina, entre mis libros y el recibo del pan. Miguel removía el teléfono, buscaba resultados febril. «Son 47 millones, Carmen. Nuestra vida cambió hoy». Y fue Carmen, mi propia hija, quien me fulminó con la frase que nunca podré borrar. «Ese billete es nuestro. Yo lo encontré aquí. Tú no necesitas saber nada, mamá». Sentí cómo el frío me subía por la espalda. Quise creer que era una broma, pero nunca bromeaban sobre el dinero. Jamás. Esa tarde bajé para preparar la cena como cada día. Me encontré a Carmen hablando por teléfono con la oficina de lotería, dando detalles e intentando confirmar el premio, inquieta con el procedimiento. «Sí, el billete está a nombre de... Bueno, necesito verificar». Alcancé a escuchar antes de que colgara de golpe al verme. Los siguientes días fueron una mezcla amarga de rutina y expectativas. Carmen y Miguel planeaban mudanzas, coches de lujo, viajes a París. Yo seguía cocinando, limpiando, cuidando de Mateo y Julia, mis nietos, mientras ellos se perdían en el sueño de su nueva vida millonaria. Pero algo había cambiado en la mirada de Carmen. Siempre había sido fría, distante, pero aquel brillo cruel era nuevo, como si mi presencia le irritara más cada día, como si yo fuera ahora una piedra en el zapato perfecto de su fortuna. Y así llegamos al viernes fatal. Eran las 6 de la mañana. Escuché ruidos en el primer piso. Bajé de mi cuarto del altillo, ese espacio donde me habían mandado para tener más privacidad. Y lo primero que vi fue la maleta de Carmen arrastrándose por el pasillo. «¿Qué está pasando?», pregunté, pero ni me miró. «Empaca tus cosas, Elena. Hoy te vas». Me quedé helada. «¿Cómo que me voy?». Miguel apareció instantáneo, con esa sonrisa que usaba solo cuando ganaba algo sin esfuerzo. «Ya no necesitamos tu caridad», dijo con voz venenosa.
Somos ricos, Elena. No necesitamos que una vieja amargada viva gratis en nuestra casa. Sentí un latigazo en el pecho. Esta es mi casa, susurré. Yo pagué cada cuenta. Esta casa es el único lugar donde alguna vez he tenido una familia. Era tu casa, me corrigió Carmen, con frialdad de hielo. Pero Miguel y yo hemos decidido que es hora de que busques otro sitio. Hay residencias muy bonitas aquí en Sevilla. Seguro estarás mejor que molestando aquí. En ese momento, Mateo y Julia miraban desde la ventana del salón, con lágrimas y confusión, mientras mis pertenencias caían por la ventana del segundo piso. Los vecinos se juntaban a observar el espectáculo. «¡Ya no necesitamos caridad de nadie!», gritó Miguel a los curiosos. «Somos millonarios. Esta señora puede irse a morir a un asilo». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Mis nietos lloraban, incapaces de entender por qué la abuela estaba siendo expulsada como si no valiera nada. Carmen se quedó firme. Miguel controlaba todo. Yo recogí mis cosas del jardín con la poca dignidad que me quedaba, ignorando los murmullos, las ofertas tímidas de ayuda de los vecinos. Mientras subía mis maletas al taxi que había llamado desesperada, Carmen se acercó para despedirse. «Aprende a valorarnos, Elena. Te dimos un techo cuando no tenías nada». Miré su rostro. La mujer que era mi hija, que había vivido toda su infancia aferrada a mi mano, ahora me repudiaba como si nunca hubiera significado nada. Cerré la puerta del taxi y antes de partir, le lancé la única pregunta que aún podía romperse un mundo. «¿Leíste el nombre en el billete?». Su sonrisa desapareció por un segundo, pero decidió ignorar la advertencia. Y mientras me alejaba del único hogar que alguna vez tuve, supe que Miguel y Carmen acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Así empezó mi nueva vida. Una vida que nunca imaginé tener que reconstruir desde el polvo de la humillación. Pero esto apenas era el comienzo. Me prometí que no derramaría una sola lágrima más por alguien que solo había sabido aprovecharse de mi bondad. Pero esa mañana, mientras recogía los libros y las fotografías que habían quedado esparcidas por el jardín, mi corazón se rompía un poco más con cada objeto que tocaba. La vida que había construido con esfuerzo y ternura parecía haber sido reducida a montones de recuerdos y cajas sucias, lanzadas por manos que alguna vez acaricié con amor. Elena, la mujer que alguna vez fue el pilar de su familia, ahora debía reconstruirse desde esa devastación. El viaje en taxi hasta el pequeño apartamento que pude alquilar con mis lastimados ahorros fue silencioso y denso. Las palabras hirientes de Carmen y Miguel reverberaban en mi mente como relámpagos. «No necesitamos tu caridad. Vete a morir a un asilo. Te dimos un techo». Cada frase era como una piedra añadida al peso invisible que arrastraba sobre mis hombros. El conductor, un hombre mayor de mirada comprensiva, me ayudó a bajar las maletas sin preguntar nada. Me sentí diminuta y desafortunada, invisible para el mundo. El nuevo espacio era deprimente. Paredes manchadas por la humedad, una ventana que apenas filtraba la luz y el constante aroma a arroz frito que subía del restaurante chino en la planta baja. Solo había una silla de plástico y una cama que el antiguo inquilino había dejado atrás. Observé mi reflejo en el cristal sucio y apenas me reconocí. Había envejecido 10 años en una sola mañana. Esa primera noche me prometí que no permitiría que la amargura se instalara en mi alma. Recordé pasajes de mi infancia, las enseñanzas de mi madre sobre la dignidad y la perseverancia. Pensaba en el significado de ser fuerte cuando te han robado hasta la esperanza. Me preguntaba cómo iban a ser los días siguientes lejos de mis nietos, de ese bullicio infantil que me daba sentido y luz entre tanta adversidad. Aunque el dolor era intenso, mi mente empezó a trabajar como siempre, buscando soluciones, revisando detalles con la misma meticulosidad que usaba cuando manejaba las cuentas de la casa. Pensaba en cómo había sido posible que Carmen, mi hija, se robara el amor de Julia y Mateo, los únicos seres que aún me miraban con pureza. Recordaba cómo, al principio, corrían a abrazarme al llegar de la escuela,
sus ojos llenos de alegría y afecto genuino. Pero poco a poco, ese vínculo fue desgastándose, reemplazado por la indiferencia y los comentarios fríos. No molesten a la abuela, está muy ocupada con sus tareas. La manipulación de Carmen era sutil pero efectiva. Había conseguido convertirme en una sombra funcional que existía solo para servir. La rutina de trabajo doméstico me agotaba día tras día. Levantarme antes que todos para preparar cafés y bocadillos, dejar la cocina reluciente, asegurar la ropa limpia y hasta alistar los uniformes para los dos pequeños. Por las noches, cuando el silencio finalmente reinaba, apenas podía sentirme orgullosa y siempre quedaban por delante horas de lavar platos y de limpiar lo ya limpio. Nunca hubo agradecimientos, nunca una palabra amable. Miguel perfeccionó el arte de la indiferencia. Sus órdenes resonaban sin humanidad. Elena, faltan huevos. Julia necesita ropa limpia para mañana. Mateo dejó los zapatos sucios en el salón. Nada era suficiente. Nunca complací del todo. Y si alguna vez me atrevía a protestar lo más mínimo, las respuestas que recibía eran cortantes, revestidas de sarcasmo y victimismo. Ay, mamá Elena, pensé que te gustaba sentirte útil. No queremos que te sientas como una carga. El aislamiento se volvió físico cuando Carmen decidió que necesitaba una oficina para teletrabajo y me relegó al altillo, el rincón más frío y triste de la casa. No era solo distancia física, era la confirmación de que mi presencia estorbaba, que ya no era bienvenida ni siquiera en los espacios comunes que alguna vez decoré con esmero. Recordé en particular los domingos familiares, las reuniones en las que yo preparaba la comida pero nunca podía sentarme a la mesa principal, pues los adultos necesitaban conversar sobre asuntos serios, según Miguel. Julia y Mateo eran cada vez menos míos, cada vez menos libres. Los abrazos y risas se diluían, transformados en miradas distraídas que ni siquiera se detenían en mi rostro. Pese a todo, el episodio de la bicicleta fue el golpe más doloroso. Había pasado semanas ahorrando de mi pensión, privándome de pequeños gustos, para regalarle a Julia una bicicleta azul en su cumpleaños. La emoción en sus ojos cuando le insinué la sorpresa me hizo pensar, por un momento fugaz, que todo lo demás valía la pena. Pero el día de la fiesta, Carmen, con su voz fría y calculadora, me obligó a devolver la bicicleta diciendo que esa clase de regalos solo creaban expectativas materiales. Julia no entendía. Sus lágrimas silenciosas caían, y yo sentí que el último lazo que quedaba entre nosotras había sido cortado de tajo. De la invisibilidad pasé a la humillación pública. Recordaba ver mis objetos personales volar por la ventana bajo la mirada de los vecinos que se congregaban afuera, algunos condolidos, otros simplemente curiosos. «¡Somos millonarios!», gritaba Miguel. «Esta señora puede irse a morir a un asilo». Incluso en ese momento, ni Carmen ni Miguel demostraron vergüenza ni empatía. Sumida en el dolor de la expulsión, mi mayor angustia era pensar en Julia y Mateo. Sabía que los recuerdos de infancia son poderosos, pero también vulnerables a la manipulación y al descuido. Temía que la imagen que Carmen construía de mí terminara por reemplazar todo lo bueno y tierno que habíamos compartido. Al caer la noche me senté en mi nueva cama y busqué entre mis pertenencias lo único que aún poseía: el recibo del boleto de lotería, arrugado pero legible, y el propio billete, donde mi nombre figuraba con mi letra, la prueba que todavía me daba poder. En ese instante, sentí que la rabia podía transformarse en determinación. No planeaba venganza, sino justicia. Sabía que aún tenía el control de mi destino, incluso si el mundo acabara de darme la espalda. Los días posteriores transcurrieron en una mezcla de tristeza y preparación silenciosa. Repasaba mentalmente cada episodio de humillación: la indiferencia, el aislamiento, la explotación. Revisaba todas mis cuentas, organizaba los documentos y poco a poco
Reconectaba con la mujer observadora y estratégica que había sido décadas atrás. Mi dignidad sobrevivía a pesar de todo, y a partir de ese día, decidí que nunca más sería una sombra en mi propia historia. En ese exilio forzado, entendí que el verdadero valor de una persona no reside en cuánto la reconocen los demás, sino en la fortaleza que cultiva cuando le quitan todo lo que alguna vez creyó tener seguro. Elena, la mujer desplazada y minimizada por quienes deberían amarla, todavía tenía mucho que decir, y esta es la segunda parte de su verdad. En los días que siguieron, el mundo parecía avanzar demasiado rápido para mí. Mientras Carmen y Miguel se sumergían en la efervescencia de sus planes millonarios, yo atravesaba el limbo de los expulsados, aprendiendo sobre nuevos silencios, sobre rutinas que ahora se hacían en solitario, aprendiendo a ignorar la voz que aún, cada mañana, me susurraba esa pregunta cruel. ¿Cómo puedes seguir, Elena? La realidad me golpeaba con fuerza. Era invisible, pero no inválida. Sabía que en aquella caída, lo único que aún poseía era mi capacidad de observar y recordar cada detalle. Desde mi pequeño apartamento de muros desconchados, el teléfono zumbaba ocasionalmente. Llamadas comerciales, avisos del banco, pero sobre todo la voz de Carmen, cada vez más tensa, tratando de envolverme en sus necesidades. Yo me mantenía firme. Prefería el silencio a la complacencia. Me dediqué a reunir cada recibo, organizar papeles, reconstruir mentalmente la cadena de acontecimientos que me llevó hasta ese rincón olvidado de Sevilla. La primera semana Carmen y Miguel comenzaron su desfile de visitas a concesionarios y agencias inmobiliarias. Los oía de lejos, por comentarios de vecinos o rumores captados en el mercado. Compraron muebles caros, hicieron reservas en hoteles, solicitaron crédito para coches nuevos y visitaron apartamentos lujosos que jamás habrían soñado antes. Las cuentas ascendían rápido, y yo sabía por experiencia que la euforia nunca dura en el mundo de las ilusiones. En los días previos al desastre, la arrogancia y la vanidad eran sus únicas brújulas. Mientras ellos gastaban, yo repasaba la historia de mi vida. Por años, fui invisible no solo a los ojos de mi familia, sino también a los míos. El silencio, al principio, había sido una forma de preservación. Después, una costumbre amarga. Recordaba cómo la primera vez que fui relegada al altillo, me convencí de que era para mi bienestar. Más privacidad, mamá Elena. Aquí puedes descansar sin molestias. Pero ese espacio se transformó rápidamente en un exilio emocional. Durante los primeros años, aún conservaba la esperanza. Julia y Mateo llegaban corriendo después de la escuela, me abrazaban con fuerza, me llenaban de energía. Pero Carmen se encargó de destruir esos instantes preciosos. No molesten a la abuela, está ocupada. Poco a poco, los niños aprendieron que mi afecto era menos importante que las órdenes de su madre. La casa fue transformándose. El bullicio de los domingos familiares quedó limitado a la cocina, donde yo servía platos sin posibilidad de sentarme a la mesa principal. Tenía prohibido compartir los mismos espacios, los mismos momentos. La memoria más dolorosa seguía siendo el cumpleaños de Julia. Había ahorrado con esmero, privándome incluso del pan de cada día, para comprar su bicicleta azul. Recuerdo la ilusión en sus ojos cuando le insinué la sorpresa. Pero Carmen, firme y calculadora, decidió que los regalos materiales solo generan expectativas vacías. Aquel día tuve que devolver la bicicleta ante la mirada impotente de mi nieta, y su voz diminuta preguntando por qué habían cambiado las cosas fue una puñalada que aún siento. Miguel permaneció indiferente. Nunca sostuvo ni un argumento ni una caricia. Su mundo era el de las cuentas, los números y el poder. Mientras pasaban los días, revisaba cada rincón del pequeño apartamento. Buscaba maneras de sobrevivir dignamente. Aprendí a ahorrar hasta en la luz y el agua, a caminar largas distancias para no gastar en transporte y a sostener mi ánimo dedicando horas a mi antiguo diario, construyendo la red de recuerdos que algún día contarían mi historia. Allí,
Entre papeles y facturas, encontré el billete de lotería. Mi nombre, con mi propia caligrafía, seguía ahí. Testamento silencioso de que el destino tenía la última palabra escrita por mí. Los vecinos entregaban noticias. La curiosidad de Margaret, mi amiga de tantos años, era el único lazo con mi vida anterior. Ella me llamaba para actualizarme sobre los movimientos en mi antigua casa. Hoy llegaron los camiones de mudanzas, Elena. Carmen anda mostrando su BMW nuevo y Miguel ni siquiera mira a los niños. Era una comedia amarga, una puesta en escena pensada para impresionar al barrio, sin preocuparse por las cosas pequeñas y esenciales. En ese exilio involuntario, aprendí también sobre las miserias de quienes creen tenerlo todo. Las llamadas de Carmen se tornaron cada vez más urgentes y menos amables. A veces intentaba disimular su desesperación, pero no conseguía ocultar el temblor en su tono cuando hablaba de problemas administrativos, de pequeños errores con la lotería, de trámites que se complicaban. Yo sabía lo que vendría. Los escuchaba discutir por dinero, por documentos, por la incapacidad de acceder al premio. Miguel, más pragmático, acentuaba su crueldad. Intentó, mediante distintos métodos, llevarme a la oficina de lotería para que firmara papeles que le cedieran el billete. Yo lo encontré, Elena. Deberías reconocer que es nuestro. Carmen presionaba con lágrimas simuladas, con frases como «Por el bien de los niños, mamá». Pero la máscara se caía cada vez más rápido. En medio de aquel caos, mi fortaleza se consolidaba. Revisé mi vida no solo con nostalgia, sino con ojos de analista. Tenía ventaja. Los documentos de compra, los recibos y, sobre todo, el billete firmado. Sabía que, pase lo que pase, solo yo podía reclamar el premio. Sentí que por primera vez en años tenía una carta ganadora en la mano. La tensión llegó a su punto máximo cuando, tras intentar sin éxito manipularme, Carmen y Miguel decidieron cambiar de estrategia y comenzaron a sembrar rumores sobre mi salud mental. Miguel telefoneaba a la lotería alegando que yo no estaba en condiciones de manejar una suma tan alta, que mi edad me volvía mentalmente inestable. Llegaron incluso a buscar vecinos para testificar sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Margaret, fiel como siempre, me advirtió del complot con una mezcla de rabia y compasión. El sistema estaba contra mí, pero yo no tenía miedo. Había aprendido a ser invisible, a soportar la humillación y el descrédito. Había desarrollado la paciencia de quien sabe que el tiempo siempre revela la verdad. Me mantuve firme frente al asedio. Cada conversación con Carmen y Miguel era una batalla silenciosa donde yo ya no cedía terreno, donde mi dignidad era la única frontera que defendía sin vacilación. Los días se hacían más largos, las noches más solitarias, pero la certeza de que ni Carmen ni Miguel podrían tocar el premio sin mí era mi salvavidas. Observaba cómo sus planes millonarios se convertían en deudas, cómo la arrogancia se transformaba en desesperación. El billete era mi escudo, la prueba indiscutible de que el sacrificio no había sido en vano. La tercera semana, cuando todo parecía derrumbarse para ellos, comenzó el verdadero proceso de reivindicación. Habían intentado por todos los medios arrebatarme mi única oportunidad de justicia, pero yo, Elena, aprendí finalmente que la fortaleza de una mujer no se mide por lo que soporta de los demás, sino por su capacidad de reconocer su valor y defenderlo hasta el final. En ese exilio cruel, con mi dignidad restaurándose poco a poco, me preparé para tomar la decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de todos los que alguna vez pensaron que podían convertir un corazón noble en simple servidora. Y así, la historia continuó. Yo con la mirada firme, aferrada a mis convicciones, esperando el día en que el mundo me devolvería lo que me había arrebatado. Los primeros días después de mi expulsión fueron un espectáculo de consumismo desenfrenado que observaba desde la distancia con una mezcla de tristeza y asombro. Carmen y Miguel habían perdido completamente el sentido de la realidad.
como si el simple hecho de tener en sus manos aquel billete los hubiera convertido automáticamente en multimillonarios. La euforia los cegaba por completo, y yo, desde mi pequeño refugio, podía ver cómo se precipitaban hacia un abismo que ellos mismos estaban cavando. Margaret, mi vecina de toda la vida, se había convertido en mi única ventana hacia el mundo que había dejado atrás. Sus llamadas matutinas me mantenían informada sobre cada movimiento, cada nueva adquisición, cada gesto de soberbia que Carmen y Miguel exhibían sin pudor alguno. «Elena, tienes que ver lo que está pasando», me decía con voz cargada de incredulidad. «Ayer llegó un BMW negro reluciente y esta mañana apareció un Mercedes plateado. Los dos coches están estacionados como trofeos frente a la casa». La obsesión por las apariencias había alcanzado niveles grotescos. Carmen paseaba por el barrio luciendo vestidos que jamás se había podido permitir, bolsas de marca que costaban más que mi pensión mensual, y esa actitud altiva de quien cree que el dinero cambia instantáneamente la esencia de una persona. Miguel no se quedaba atrás. Había intercambiado sus camisas gastadas por trajes elegantes y relojes brillantes que exhibía en cada oportunidad. Pero lo que más me dolía era saber cómo estaban usando a Julia y Mateo como accesorios de su nueva vida. Los niños fueron matriculados inmediatamente en una escuela privada carísima, no porque necesitaran mejor educación, sino porque Miguel quería presumir ante los otros padres que ahora podía permitirse lo mejor. Mis nietos, confundidos por tanto cambio, apenas entendían por qué de repente tenían uniformes nuevos, mochilas costosas y actividades extraescolares que antes eran impensables. Margaret me contaba cómo Carmen había contratado una empresa de decoración para remodelar completamente la casa. «Botaron todos tus muebles, Elena. Esos sillones donde solías leer, la mesa del comedor donde celebramos tantos cumpleaños. Todo desapareció como si nunca hubiera existido. Ahora hay muebles modernos, fríos, sin alma». Cada detalle que escuchaba era como una puñalada más en mi corazón ya herido. Las tardes de compras se habían vuelto rituales diarios para Carmen. Visitaba centros comerciales elegantes, compraba ropa sin mirar precios, acumulaba zapatos, perfumes y joyas como si tuviera que compensar años de privaciones. Miguel no se quedaba atrás. Había reservado vacaciones en hoteles de lujo. Había apartado dinero para un viaje a París que planeaban para el próximo mes, y constantemente hablaba de comprar una casa en la costa donde poder veranear. Lo más aberrante de todo era cómo habían comenzado a tratar a los demás. Carmen, que apenas unos días atrás dependía completamente de mi pensión para sobrevivir, ahora despedía a la gente con gestos despectivos, como si hubiera nacido en la riqueza. En el supermercado compraba productos gourmet, vinos caros, delicatessen importados, y aprovechaba cualquier ocasión para comentar en voz alta sobre su buena suerte y su nueva posición económica. Miguel se había vuelto aún más prepotente. Según me contaba Margaret, había visitado a varios vecinos para presumir sobre el premio, inventando historias sobre inversiones inteligentes que había hecho durante años, como si su fortuna fuera producto de su astucia y no de la casualidad. «Siempre supe que algún día seríamos ricos», decía con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Pero mientras ellos gastaban sin control, yo había comenzado mi propia investigación silenciosa. Durante las noches largas en mi apartamento, revisaba cada documento, cada recibo, cada prueba de que aquel billete me pertenecía legítimamente. Tenía el comprobante de compra con la fecha exacta, mi firma al pie del recibo y, sobre todo, mi nombre escrito con mi propia caligrafía en el reverso del billete. Era una costumbre que había desarrollado años atrás, después de leer una historia sobre un hombre que perdió un premio por no poder demostrar la propiedad de su boleto. Contacté discretamente con un abogado, don Antonio Ruiz, un hombre mayor que había manejado algunos asuntos legales para mí en el pasado. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles familiares, presentándolo simplemente como un caso de usurpación de identidad.
Don Antonio revisó mis documentos con cuidado y fue categórico. Señora Elena, legalmente este billete es suyo sin lugar a dudas. Nadie más puede reclamar este premio. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Mientras Carmen y Miguel vivían su fantasía millonaria, yo me dedicaba a documentar cada uno de sus gastos. Margaret me mantenía informada sobre las entregas, los nuevos lujos, las facturas que llegaban diariamente. Era asombroso ver cómo podían gastar tanto dinero que técnicamente no tenían aún en sus cuentas. Los créditos, los préstamos, las compras a plazos se acumulaban día tras día, construyendo una montaña de deudas que muy pronto se convertiría en su perdición. La ironía de la situación no se me escapaba. Durante 10 años, yo había pagado religiosamente cada cuenta de esa casa con mi modesta pensión de enfermera jubilada. Había calculado que, en total, había contribuido con más de 80.000 euros de mis propios ahorros para mantener a flote a una familia que ahora me había echado sin piedad. Carmen y Miguel jamás habían aportado un solo euro para los gastos domésticos, pero ahora actuaban como si fueran ellos quienes habían sostenido económicamente el hogar durante todos esos años. El colmo llegó cuando supe, por boca de Margaret, que Carmen había comenzado a contar a las vecinas una versión completamente distorsionada de los hechos. Según su nueva narrativa, yo había sido una carga económica para ellos durante años. Una mujer mayor que se había aprovechado de su generosidad y que ahora, por despecho, trataba de reclamar un premio que no me correspondía. Elena siempre fue envidiosa. Había dicho Carmen a María, la panadera: ahora que tenemos suerte, no puede soportarlo. Las mentiras de Carmen eran tan descaradas que daban risa, pero al mismo tiempo me dolían profundamente. Ver cómo alguien a quien habías criado, educado y protegido era capaz de reinventar la historia de manera tan vil era una traición que iba más allá del simple robo del billete. Era un intento de asesinar mi reputación, de borrar años de sacrificio y entrega incondicional. Pero yo tenía algo que Carmen y Miguel no poseían: paciencia y estrategia. Sabía que su euforia era temporal, que muy pronto la realidad vendría a cobrar todas esas deudas que estaban acumulando. Mi plan era simple: dejarlos hundir un poco más en su propia arrogancia antes de revelar la verdad. Quería que el golpe fuera tan devastador que nunca pudieran recuperarse de la lección. La 4ª semana después de mi expulsión, las primeras grietas comenzaron a aparecer en su mundo perfecto. Miguel había intentado cobrar una parte del premio como adelanto, pero la oficina de lotería le había explicado que todo debía esperar la verificación completa del billete ganador. Carmen comenzaba a ponerse nerviosa con tantas compras sin dinero real en el banco, y los niños empezaban a preguntar por qué la abuela ya no vivía con ellos. Desde mi pequeño apartamento, yo observaba este espectáculo con la serenidad de quien sabe que la justicia, aunque tarde, siempre llega. El billete seguía siendo mío. Mi nombre seguía escrito en él, y muy pronto Carmen y Miguel descubrirían que robar la felicidad ajena tiene un precio que ellos no estaban preparados para pagar. La tormenta se acercaba, y yo era la única que sabía exactamente cuándo y cómo iba a desatarse. La 4ª parte de mi historia terminaba con una certeza absoluta. Había llegado el momento de pasar de víctima a protagonista de mi propia redención. Un mes había transcurrido desde mi expulsión, y el tiempo se había convertido en mi mejor aliado. Mientras Carmen y Miguel seguían sumergidos en su delirio consumista, yo había aprendido a encontrar paz en la soledad, a reconstruir mi identidad lejos del ruido de sus ambiciones desmedidas. Las mañanas en mi pequeño apartamento tenían una rutina diferente ahora. Despertaba sin el peso de servir a otros, sin la presión constante de complacer a quienes nunca valoraron mis sacrificios. Margaret continuaba siendo mi informante más fiel, y sus relatos diarios se habían convertido en una crónica fascinante de cómo la codicia puede transformar a las personas en caricaturas de sí mismas. Elena, ya no los reconozco.
me decía durante nuestras conversaciones telefónicas matutinas. Carmen camina por el barrio como si fuera una reina. Y Miguel... ese hombre se ha vuelto insoportable. Ayer lo vi discutiendo con el mecánico porque el BMW tenía un rayón microscópico. Los excesos habían alcanzado niveles que rozaban lo absurdo. Carmen había contratado una empleada doméstica a tiempo completo, una mujer humilde llamada Rosa, que ahora hacía todo lo que yo había estado haciendo gratuitamente durante una década. La ironía era deliciosa. Carmen, que me había tratado como sirvienta durante años, ahora pagaba a otra persona para que realizara exactamente las mismas tareas, pero con salario y días libres. Los gastos extravagantes se multiplicaban exponencialmente. Miguel había reservado una suite presidencial en un hotel 5 estrellas de Marbella para el próximo verano. Había apartado dinero para comprar un barco que ni siquiera sabía manejar, y constantemente hablaba de adquirir propiedades de inversión en el extranjero. Carmen no se quedaba atrás. Había encargado un guardarropa completamente nuevo. Había contratado un entrenador personal y hasta había comenzado clases de equitación, como si de repente hubiera desarrollado una pasión por los deportes aristocráticos. Pero lo que más me conmovía y me enfurecía a la vez era la situación de Julia y Mateo. Mis nietos habían sido convertidos en trofeos vivientes de la nueva prosperidad familiar. Julia, mi dulce nieta de 6 años, ahora usaba vestidos caros que le quedaban incómodos y zapatos brillantes que le lastimaban los pies. Mateo, apenas con 8 años, había sido inscrito en clases de tenis, piano y francés. No por vocación propia, sino porque Miguel quería presumir ante otros padres sobre las oportunidades que podía brindar a sus hijos. Margaret me contaba cómo los niños preguntaban constantemente por mí. ¿Dónde está la abuela Elena? ¿Por qué ya no vive con nosotros? Sus vocecitas inocentes atravesaban las mentiras que Carmen había tejido alrededor de mi partida. La versión oficial era que yo había decidido mudarme a un lugar más tranquilo para disfrutar mi jubilación, pero los niños intuían que algo no encajaba en esa explicación. Durante esas largas semanas, también dediqué tiempo a reconstruir mi propia historia. No la versión distorsionada que Carmen contaba a los vecinos, sino la realidad de lo que había sido mi vida en esa casa. Hice cálculos precisos de lo que había gastado durante los 10 años de convivencia. 83.000 euros exactos había invertido de mi pensión y ahorros para mantener a flote a una familia que ahora pretendía borrar mi contribución de sus memorias. Recordaba vívidamente cada humillación, cada momento en que me trataron como invisible. Las mañanas despertando antes del amanecer para preparar desayunos que nadie agradecía. Las noches acostándome después de medianoche porque aún quedaban platos por lavar. Los domingos preparando comidas familiares en las que yo no tenía derecho a sentarme a la mesa principal. Mi cuarto relegado al altillo, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Pero el recuerdo más doloroso seguía siendo el cumpleaños de Julia. Había trabajado semanas extras limpiando casas de vecinos para reunir los 200 euros que costaba aquella bicicleta azul. Veía aún sus ojitos brillando de emoción cuando le mencioné la sorpresa y luego su desconcierto y tristeza cuando Carmen me obligó a devolverla. Los regalos materiales crean dependencias emocionales, había dicho Carmen con esa frialdad calculada que tanto la caracterizaba. Miguel, por su parte, había perfeccionado el arte de la indiferencia cruel. Sus órdenes matutinas resonaban aún en mi memoria. Elena, no hay café. Elena, Mateo necesita la camiseta del colegio. Elena, ¿por qué la casa no está ordenada? Nunca un por favor, nunca un gracias. Solo demandas constantes que yo cumplía con la esperanza de mantener unida a mi familia. El aislamiento había sido gradual pero sistemático. Primero me excluyeron de las conversaciones importantes, luego de las comidas familiares. Después me confinaron al altillo. Carmen tenía un talento especial para hacer que me sintiera como una intrusa en mi propio hogar. Mamá Elena, no queremos que te sientas como una carga,
me decía cada vez que yo protestaba tímidamente, usando esa palabra como una espada colgando permanentemente sobre mi cabeza. La manipulación de los niños había sido quizás la crueldad más refinada. Carmen logró que Julia y Mateo dejaran de verme como su abuela amorosa para convertirme simplemente en la señora que limpia. Los abrazos espontáneos desaparecieron, reemplazados por miradas distraídas y saludos protocolarios. «No molesten a la abuela. Está ocupada con sus tareas», era la frase que Carmen repetía cada vez que los niños se acercaban a mí con cariño natural. Durante estas semanas de reflexión, también me di cuenta de algo importante. Yo había sido cómplice de mi propia invisibilidad. Por años acepté el maltrato porque creía que era el precio del amor familiar. Había normalizado la humillación, justificado la explotación y racionalizado el desprecio. Pero esa época había terminado para siempre. Los informes de Margaret sobre el comportamiento de Carmen y Miguel se volvían cada día más reveladores. Habían comenzado a tener discusiones nocturnas que los vecinos podían escuchar desde la calle. Miguel estaba impaciente por acceder al dinero del premio, mientras Carmen se mostraba cada vez más nerviosa por la cantidad de deudas que estaban acumulando. Las cuentas de los coches, los muebles, la ropa y las vacaciones comenzaban a llegar, y ellos aún no tenían acceso real al premio. «Algo está pasando, Elena», me confesó Margaret durante una de nuestras conversaciones. «Ayer vi a un hombre trajeado tocando la puerta. Parecía de alguna empresa de cobros». Carmen salió corriendo por la puerta trasera cuando lo vio llegar. Las fisuras en su mundo perfecto comenzaban a ser evidentes incluso para los observadores externos. Yo sabía exactamente qué estaba ocurriendo. La oficina de lotería había comenzado el proceso de verificación del billete, y muy pronto descubrirían que solo Elena Domínguez podía legalmente reclamar aquel premio. Había llegado el momento de prepararme para el enfrentamiento final, para reclamar no solo lo que me pertenecía por derecho, sino también la dignidad que me habían arrebatado durante tantos años. La quinta parte de mi historia terminaba con una certeza absoluta. El castillo de naipes que Carmen y Miguel habían construido sobre mentiras y avaricia estaba a punto de derrumbarse, y yo sería quien pusiera la última carta en su lugar. La paciencia, esa virtud que había cultivado durante años de silencio y sumisión, finalmente se convertiría en mi arma más poderosa. El momento de la verdad se acercaba, y esta vez yo no sería la víctima silenciosa, sino la protagonista de mi propia historia de redención. La llamada que había estado esperando finalmente llegó un martes por la mañana. Era de la oficina de lotería, y la voz profesional al otro lado del teléfono confirmó lo que yo sabía desde el primer día. Solo yo, Elena Domínguez, podía reclamar legítimamente el premio de 47 millones de euros. El proceso de verificación había revelado que mi nombre estaba registrado como la única compradora autorizada del billete ganador. «Señora Domínguez», me explicó el funcionario con tono cordial pero serio, «hemos recibido múltiples consultas de terceras personas que alegan tener derechos sobre este premio, pero legalmente el billete está registrado únicamente a su nombre. Necesitamos que se presente en nuestras oficinas para proceder con el cobro oficial». Mientras escuchaba estas palabras, sentí una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Sabía que Miguel había estado llamando insistentemente a la lotería durante semanas, primero con arrogancia, después con desesperación creciente. Carmen también había intentado sus propias maniobras, utilizando ese tono dulce y manipulador que también conocía, tratando de convencer a los funcionarios de que existía algún malentendido con la documentación. Margaret me había contado sobre las escenas dramáticas que se desarrollaban diariamente en mi antigua casa. «Elena, ayer escuché a Miguel gritando por teléfono durante horas. Decía algo sobre derechos familiares y herencias compartidas. Carmen estaba llorando en el jardín, hablando con alguien sobre abogados y demandas legales. La desesperación comenzaba a filtrarse por las grietas de su fachada perfecta. Los intentos de Miguel por acceder al dinero habían escalado hasta niveles grotescos.
Según me informó don Antonio, mi abogado, Miguel había presentado una denuncia formal alegando que yo sufría de deterioro cognitivo severo debido a mi edad avanzada y que, por tanto, no estaba capacitada para manejar una suma tan considerable. Había llegado incluso a solicitar certificados médicos falsos y a buscar testigos que avalaran su versión sobre mi supuesta incapacidad mental. Es mentalmente inestable debido a su edad avanzada, había declarado Miguel ante los funcionarios de lotería, utilizando exactamente las mismas palabras que había escuchado en conversaciones telefónicas que Margaret había interceptado. La crueldad de sus acusaciones me dolía más que cualquier humillación física que hubiera podido infligirme. Carmen había optado por una estrategia diferente, pero igualmente despreciable. Había comenzado a visitar a antiguos vecinos y conocidos, construyendo una narrativa en la que yo aparecía como una mujer resentida y vengativa que intentaba destruir la felicidad familiar por pura envidia. Mi madre siempre fue conflictiva. Le había dicho a Rosa, la empleada doméstica que había contratado para reemplazarme: ahora que tenemos buena suerte, no puedes soportar vernos felices. Pero sus mentiras tenían patas cortas y la realidad comenzaba a imponerse de maneras que ellos no habían previsto. Las deudas acumuladas durante su mes de delirio consumista empezaban a generar consecuencias concretas. Los cobradores aparecían regularmente en la puerta. Las entidades financieras comenzaban a presionar por los pagos de créditos que habían solicitado, y las empresas que habían contratado para remodelaciones y servicios exigían liquidaciones inmediatas. Margaret me describía escenas que parecían sacadas de una tragicomedia. Ayer llegaron 2 hombres con trajes oscuros y carpetas llenas de papeles. Carmen se escondió en el baño mientras Miguel trataba de explicarles que el dinero llegaría en cualquier momento. Los hombres se fueron, pero dejaron documentos pegados en la puerta principal. Las consecuencias de vivir por encima de sus posibilidades, sin tener acceso real a los fondos, comenzaban a materializarse. Durante este periodo, yo había aprovechado para fortalecer mi posición legal y emocional. Don Antonio había recopilado toda la documentación necesaria para demostrar no solo mi propiedad del billete, sino también el historial de abuso económico que había sufrido durante años. Teníamos recibos de transferencias bancarias, comprobantes de pagos de servicios, facturas de supermercado, todo un archivo que demostraba cómo había sostenido económicamente a una familia que ahora trataba de robarme. También había comenzado a trabajar en mi recuperación emocional. Las terapias con la psicóloga que don Antonio me había recomendado me ayudaban a entender que había sido víctima de un abuso sistemático, disfrazado de amor familiar. Elena, me decía la doctora Martínez durante nuestras sesiones, usted normalizó durante años comportamientos que eran claramente explotación económica y emocional. Su familia la convirtió en empleada doméstica no remunerada en su propio hogar. Las revelaciones sobre la manipulación que habían ejercido sobre Julia y Mateo eran particularmente dolorosas. Carmen había utilizado a los niños como armas emocionales, enseñándoles a verme como una figura de servicio en lugar de como su abuela amorosa. Los había condicionado sistemáticamente para que ignoraran mis muestras de cariño y para que me percibieran únicamente como la señora que hace las tareas domésticas. El episodio de la bicicleta de Julia seguía siendo una herida abierta en mi corazón. Había representado no solo la crueldad de Carmen hacia mí, sino su disposición a lastimar a su propia hija con tal de herirme. Usar el cumpleaños de una niña de 6 años como campo de batalla para sus resentimientos había sido un acto de maldad pura que revelaba la verdadera naturaleza de mi hija. Mientras Carmen y Miguel intensificaban sus ataques legales y personales contra mí, yo me preparaba para el momento decisivo. Sabía que muy pronto tendría que enfrentarlos cara a cara, no como la mujer sumisa y complaciente que había sido durante años, sino como Elena Domínguez, una mujer de 60 años que finalmente había aprendido a valorar su propia dignidad. Las llamadas de Carmen se habían vuelto más frecuentes y más desesperadas.
Alternaba entre súplicas lacrimógenas y amenazas apenas veladas. «Mamá, por favor, piensa en los niños», me decía con voz quebrada. «Piensa en todo lo que hemos construido como familia». Otras veces su tono cambiaba radicalmente. «Si no cooperas, esto se va a poner muy feo. Tenemos abogados, tenemos testigos de tu estado mental». Pero yo ya no era la misma mujer que se dejaba intimidar por chantajes emocionales. Había descubierto que el verdadero poder no reside en complacer a otros a costa de la propia dignidad, sino en establecer límites claros y defenderlos con firmeza. El billete de lotería no era solo un premio económico, se había convertido en el símbolo de mi liberación personal. La sexta parte de mi historia culminaba con una decisión irrevocable. Era hora de reclamar no solo el dinero que me pertenecía por derecho, sino también el respeto que me habían negado durante una década. Carmen y Miguel habían jugado todas sus cartas, habían mostrado su verdadero carácter, y ahora era mi turno de actuar. El enfrentamiento final se acercaba, y esta vez yo tenía todas las ventajas. La ley de mi lado, la verdad como escudo, y algo que ellos nunca habían poseído realmente: la integridad moral de quien ha aprendido a caminar con la frente en alto después de haber tocado fondo. La transformación de Elena la invisible en Elena la inquebrantable estaba casi completa. El momento que había estado posponiendo finalmente llegó cuando Carmen apareció en la puerta de mi apartamento un jueves por la tarde. Sin Miguel, con los ojos hinchados y una desesperación que no podía ocultar tras su maquillaje corrido. Era la primera vez que la veía desde el día de mi expulsión, y me sorprendió constatar cuánto había cambiado en apenas 5 semanas. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una ansiedad palpable que se reflejaba en sus manos temblorosas y su mirada esquiva. «Mamá», me dijo con voz quebrada, utilizando esa palabra que durante años había sonado más como un título de servicio que como una expresión de cariño. «Necesitamos hablar urgentemente. Hay cosas que no entiendes, situaciones que se han complicado más de lo que esperábamos». Pues su presencia en mi pequeño refugio me resultaba invasiva, como si hubiera traído consigo toda la toxicidad de la que había logrado escapar. La invité a sentarse en la única silla disponible mientras yo permanecía de pie. Una inversión simbólica de los roles que habíamos mantenido durante una década. Por primera vez en años, yo tenía el control de la conversación, y ella lo sabía. Sus ojos recorrían el apartamento modesto con una mezcla de culpabilidad y horror, como si finalmente se diera cuenta de las condiciones deplorables a las que me habían condenado con su crueldad. «Los abogados nos han explicado que existe un problema técnico con el billete», comenzó Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Aparentemente, hay documentación que indica que tú podrías tener algún tipo de participación en la compra». Sus eufemismos me resultaban patéticos. Incluso en ese momento de vulnerabilidad absoluta, seguía siendo incapaz de admitir la verdad completa. Le permití continuar con su discurso ensayado, mientras yo observaba cada gesto, cada inflexión de su voz, buscando rastros de arrepentimiento genuino. Pero lo único que detectaba era pánico financiero, miedo a perder el estilo de vida que habían comenzado a construir sobre mentiras y dinero prestado. Carmen no había venido a disculparse por años de maltrato. Había venido a negociar su supervivencia económica. «Miguel está muy estresado», continuó, como si eso fuera una justificación para todo lo que había ocurrido. «Las empresas están presionando por los pagos. Los bancos quieren garantías que aún no podemos ofrecer. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos a aclarar esta confusión con la lotería, que podrías explicarles que el billete realmente nos pertenece a nosotros». Ya. Su propuesta era tan absurda que casi me hizo reír. Después de echarme como a un perro, después de humillarme públicamente, después de intentar declararme mentalmente incapaz, ahora esperaban que yo salvara su situación financiera, mintiendo sobre la propiedad de mi propio billete.
La audacia de su petición revelaba hasta qué punto habían perdido contacto con la realidad. «Carmen», le dije finalmente, utilizando ese tono calmado que había perfeccionado durante las sesiones de terapia. «¿En algún momento durante esta conversación planeas pedirme disculpas por haberme tratado como basura durante 10 años?» Su rostro se descompuso ligeramente, pero siguió evitando mi mirada directa. «Mamá, tú sabes que nosotros te queremos», respondió con esa frase automática que había utilizado durante años para evadir responsabilidades. Si a veces hubo malentendidos, fue porque todos estábamos bajo mucha presión económica. Pero somos familia, y las familias se apoyan en los momentos difíciles. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Durante una década, yo había sido la única que proporcionaba apoyo real, económico, emocional, práctico. Ellos habían tomado todo lo que podían extraer de mí, y ahora, cuando finalmente el destino me ofrecía una oportunidad de justicia, esperaban que siguiera siendo la misma mujer complaciente y autosacrificial de siempre. ¿Familia?, repetí con una sonrisa amarga. ¿Te refieres a la misma familia que arrojó mis pertenencias por la ventana mientras los vecinos observaban? ¿La familia que me confinó al altillo como si fuera una intrusa? ¿La familia que me prohibió sentarme a mi propia mesa durante los domingos? Carmen comenzó a llorar, pero sus lágrimas me parecían calculadas, diseñadas para despertar la compasión que había funcionado tantas veces en el pasado. «No sabía que te sentías así», mintió descaradamente. «Si hubiéramos sabido que estabas tan incómoda, habríamos hecho las cosas diferentes». Sus mentiras eran tan burdas que me generaban más ira que tristeza. Carmen sabía exactamente cómo me había sentido durante todos esos años, porque había sido ella quien había orquestado cada humillación, cada exclusión, cada momento de invisibilidad que había sufrido bajo su techo. «Los niños te extrañan muchísimo», agregó, jugando la carta emocional que sabía que podría afectarme más. «Julia pregunta por ti todos los días. Mateo dibujó una carta para ti la semana pasada. Ellos no entienden por qué la abuela ya no vive con nosotros». Esa manipulación particular me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Usar a mis nietos como munición emocional cuando había sido ella misma quien había destruido sistemáticamente mi relación con ellos era una crueldad refinada que confirmaba todo lo que había llegado a entender sobre su carácter. «¿Los mismos niños que me enseñaste a ignorar?», le pregunté con dureza. «¿Los niños a quienes les dijiste que no me molestaran porque yo estaba ocupada con mis tareas? ¿Los niños que dejaron de abrazarme porque tú les enseñaste que yo era simplemente la empleada doméstica?» Carmen se levantó bruscamente, y por un momento vi destellos de la rabia que siempre había estado ahí, oculta bajo capas de manipulación y falsa dulzura. «No puedes castigarnos para siempre por errores del pasado», gritó, revelando finalmente su verdadera naturaleza. «Somos tus únicos familiares. Sin nosotros estarás completamente sola». Su amenaza implícita era clara. Si no cooperaba con sus planes, perdería para siempre cualquier conexión con Julia y Mateo. Era el chantaje emocional más cruel que podía ejercer, y lo sabía. Pero yo ya no era la misma mujer vulnerable que había sido durante años. «Carmen», le respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «Ya he estado sola durante 10 años mientras vivía en tu casa. La diferencia es que ahora tengo dignidad». Su rostro se endureció completamente, y en ese momento pude ver a la mujer real que había estado ocultándose detrás de máscaras y pretextos. «Si no nos ayudas», me dijo con voz fría, «vas a perder a tus nietos para siempre. Nosotros controlaremos lo que ellos sepan sobre ti, lo que recuerden sobre ti». Era una declaración de guerra emocional, la confirmación final de que Carmen estaba dispuesta a utilizar a sus propios hijos como armas para conseguir lo que quería. En ese momento entendí que no había posibilidad de reconciliación. No había espacio para el perdón genuino, porque ella seguía siendo exactamente la misma persona
cruel y manipuladora que me había torturado durante una década. La séptima parte de mi historia terminaba con una claridad cristalina. Carmen había venido a mi apartamento no para sanar heridas, sino para abrir nuevas. Había mostrado su verdadero rostro una vez más, y yo finalmente había encontrado la fuerza para mirarlo sin parpadear. El momento de tomar decisiones definitivas había llegado, y esta vez serían mías, no suyas. La confrontación con Carmen había sido el catalizador que necesitaba para tomar la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente de su visita, me levanté con una claridad mental que no había experimentado en décadas. Era hora de dejar de ser espectadora de mi propia existencia y convertirme en la protagonista de mi historia de redención. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que otros escribieran los capítulos de mi vida, mientras yo me conformaba con ser un personaje secundario en mi propio relato. La primera llamada que hice fue a la oficina de lotería para confirmar mi cita oficial de cobro. El funcionario me explicó detalladamente el proceso. Necesitaría presentar mi documento de identidad, el billete original y los comprobantes de compra. Todo estaba en orden, y mi nombre era el único autorizado para reclamar los 47 millones de euros. Señora Domínguez, me aseguró con tono profesional, usted es la única beneficiaria legal de este premio. Las reclamaciones de terceros no tienen fundamento jurídico alguno. Después contacté con don Antonio para coordinar los aspectos legales de lo que estaba a punto de convertirse en una batalla familiar sin precedentes. Mi abogado había preparado una estrategia integral que no solo protegería mis derechos sobre el premio, sino que también documentaría años de explotación económica y abuso emocional. Elena, me explicó durante nuestra reunión, tenemos evidencia suficiente para demostrar que usted fue víctima de violencia económica sistemática. Los 83.000 euros que invirtió en mantener a esa familia constituyen un caso claro de aprovechamiento indebido. Pero antes de proceder con el cobro oficial, necesitaba tomar una decisión que había estado posponiendo. ¿Qué hacer con Carmen y Miguel una vez que tuviera acceso al dinero? La respuesta llegó cuando Margaret me llamó esa tarde con noticias alarmantes sobre la situación de Julia y Mateo. Elena, tienes que saber lo que está pasando con los niños, me dijo con voz preocupada. Ayer vi a Julia llorando en el jardín porque sus zapatos nuevos le lastiman los pies, pero Carmen no le permite usar los viejos porque no van con su nueva posición social. Mateo se ve agotado por tantas actividades extracurriculares que no pidió. Los están usando como accesorios de su supuesta prosperidad. Esa información confirmó mis peores temores. Carmen y Miguel no solo me habían destruido a mí, ahora estaban dañando psicológicamente a sus propios hijos en su afán de mantener una fachada de riqueza que no poseían. Julia y Mateo se habían convertido en víctimas colaterales de la codicia desmedida de sus padres. La revelación más dolorosa llegó cuando Margaret me contó sobre una conversación que había escuchado entre Carmen y Rosa, la empleada doméstica. Carmen le estaba diciendo a Rosa que los niños no pueden mencionar tu nombre delante de las visitas, porque eso arruina la imagen de familia perfecta que quieren proyectar. Les ha prohibido hablar de ti, como si hubieras muerto. Esa noche, en la soledad de mi pequeño apartamento, tomé la decisión que cambiaría el curso de todos nuestros destinos. No iba a limitarme a cobrar el premio y desaparecer. Iba a utilizar mi nueva posición de poder para enseñarle a Carmen una lección que nunca olvidaría sobre las consecuencias de la crueldad y la ingratitud. Al día siguiente me presenté en la oficina de lotería, acompañada por don Antonio. El proceso fue sorprendentemente simple. Presenté mis documentos, firmé los papeles correspondientes y en menos de 2 horas tenía acceso legal a 47 millones de euros. Era oficialmente una de las mujeres más ricas de Andalucía, pero la satisfacción que sentía no provenía del dinero, sino de la justicia que finalmente había prevalecido. La noticia de mi cobro oficial llegó a Carmen y Miguel antes de que yo regresara a casa.
Margaret me contó que había escuchado gritos desesperados desde mi antigua vivienda, discusiones violentas entre la pareja y el sonido de objetos siendo arrojados. La realidad finalmente los había alcanzado. Habían perdido para siempre el acceso al dinero que ya habían gastado en sus mentes. Esa tarde recibí una llamada histérica de Miguel. Su voz sonaba irreconocible, cargada de una desesperación que rayaba en la locura. «Elena, esto no puede estar pasando. Ese dinero es nuestro por derecho. Nosotros te mantuvimos durante años. Te dimos un techo cuando no tenías nada». Sus palabras eran tan grotescamente falsas que me generaron más risa que enojo. «Miguel», le respondí con la calma de quien finalmente tiene control absoluto de la situación. «Durante 10 años, yo pagué cada cuenta de esa casa con mi pensión. Vosotros nunca aportasteis ni un solo euro. Tengo todos los recibos y transferencias bancarias que lo demuestran». «¡Eso es diferente!», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Tú elegiste hacer eso. Nosotros nunca te pedimos que pagaras nada». Su capacidad para distorsionar la realidad era asombrosa, pero ya no me afectaba. Había desarrollado inmunidad completa a sus manipulaciones. Carmen tomó el teléfono y su voz sonaba rota, suplicante. «Mamá, por favor, piensa en los niños. Si no tenemos dinero para pagar las deudas, perderemos la casa. Julia y Mateo se quedarán sin hogar por tu culpa». Era el colmo de la manipulación. Después de años de tratarme como basura, ahora intentaban responsabilizarme del bienestar de los niños que ellos mismos habían puesto en peligro con su irresponsabilidad financiera. Pero esta vez, su chantaje emocional no funcionaría. «Carmen», le dije con firmeza, «los niños están en peligro por vuestras decisiones, no por las mías. Vosotros gastasteis dinero que no teníais. Vosotros construisteis un castillo de deudas sobre una mentira. Yo no soy responsable de las consecuencias de vuestra codicia». «No puedes abandonar a tu propia familia», chilló Carmen. «Somos todo lo que tienes. Sin nosotros estarás completamente sola. Ya estaba sola cuando vivía con vosotros». Le respondí. «La diferencia es que ahora tengo paz». Y colgué el teléfono. Esa noche, mientras contemplaba los documentos que confirmaban mi nueva situación financiera, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella mañana terrible cuando me echaron de casa. Había descubierto que la verdadera riqueza no residía en los millones que ahora poseía, sino en la dignidad que había recuperado, en la capacidad de decir no que había desarrollado, en la fuerza interior que había encontrado en los momentos más oscuros. Pero mi historia no había terminado. Tenía una última carta que jugar, una lección final que enseñar. Carmen y Miguel habían mostrado su verdadero carácter durante estas semanas de crisis, y ahora era mi turno de mostrar el mío. La diferencia era que yo había aprendido que la verdadera justicia no se basa en la venganza, sino en establecer límites claros y consecuencias apropiadas. La octava parte de mi transformación había culminado con la recuperación completa de mi poder personal. Elena la invisible había muerto para siempre, reemplazada por Elena la inquebrantable. Ahora llegaba el momento de decidir qué hacer con esa nueva fortaleza. Y las decisiones que tomara en los próximos días definirían no solo mi futuro, sino el de todos los que habían participado en esta historia de redención y justicia. Los días siguientes al cobro oficial fueron un torbellino de llamadas desesperadas, visitas no solicitadas e intentos cada vez más patéticos por parte de Carmen y Miguel de recuperar el control sobre una situación que se les había escapado definitivamente de las manos. Pero yo había encontrado una serenidad extraña en medio del caos que ellos habían creado. Por primera vez en décadas, tenía el poder de tomar decisiones que afectarían el futuro de todos los involucrados. Y esa responsabilidad no me asustaba, sino que me fortalecía. La primera decisión importante que tomé fue mudarme de aquel apartamento deprimente, donde había pasado las semanas más difíciles de mi vida. Con la ayuda de don Antonio, encontré una casa modesta pero digna en las afueras de Sevilla.
Un lugar con jardín donde podría reconstruir mi vida, lejos del ruido tóxico de mi familia anterior. No necesitaba un palacio para ser feliz. Necesitaba un espacio que fuera verdaderamente mío, donde nadie pudiera hacerme sentir como una intrusa. Mientras organizaba mi mudanza, recibí una visita inesperada que cambiaría mi perspectiva sobre toda la situación. Rosa, la empleada doméstica que Carmen había contratado para reemplazarme, apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos y una historia que confirmó mis peores sospechas sobre lo que estaba ocurriendo en mi antigua casa. «Señora Elena», me dijo con voz quebrada, «no puedo seguir trabajando en esa casa. Lo que le están haciendo a esos niños es terrible. Los obligan a mantener apariencias que no pueden sostener. Les prohíben hablar de usted. Y cuando Julia pregunta por su abuela, Carmen la castiga mandándola a su cuarto sin cenar». Rosa me contó detalles que me partieron el corazón. Julia había comenzado a tener pesadillas. Despertaba llorando y preguntando por qué la abuela Elena ya no la quería. Mateo había dejado de sonreír, agobiado por actividades extracurriculares que no había elegido y presiones sociales que no entendía. Los niños se habían convertido en rehenes emocionales de las ambiciones frustradas de sus padres. «Pero hay algo más», continuó Rosa con voz temblorosa. «Ayer escuché a Carmen hablando por teléfono con alguien sobre llevarse a los niños lejos de Sevilla, tal vez a otro país, para que usted nunca pueda encontrarlos. Decía que era la única manera de asegurar que los niños olvidaran completamente su existencia». Esa revelación fue como un puñetazo en el estómago. Carmen estaba dispuesta a desarraigar a sus propios hijos, a alejarlos de todo lo que conocían, simplemente para negarme cualquier posibilidad de relación futura con ellos. Era una crueldad que trascendía cualquier resentimiento personal. Era la destrucción deliberada de la infancia de Julia y Mateo. En ese momento tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía permitir que Carmen siguiera usando a los niños como armas en una guerra que ella había iniciado. Tenía que actuar, pero no por venganza, sino por protección de dos seres inocentes que se habían convertido en víctimas colaterales de la avaricia adulta. Esa noche llamé a Carmen y le propuse una reunión final en mi nueva casa. Mi voz era calmada, pero ella debió percibir algo diferente en mi tono porque aceptó inmediatamente, probablemente esperando que fuera una rendición, una oferta de negociación que pudiera aceptar. Carmen llegó al día siguiente acompañada por Miguel, ambos visiblemente deteriorados por las semanas de estrés financiero y emocional. Habían perdido peso, tenían ojeras profundas y sus ropas caras ya no podían ocultar el agotamiento que los consumía. Se sentaron en mi nuevo salón como dos náufragos aferrados a la esperanza de que yo fuera su tabla de salvación. «Mamá», comenzó Carmen con esa voz suplicante que había perfeccionado durante años, «sabemos que cometimos errores. Estábamos emocionados por el dinero y no pensamos claramente. Pero somos familia y las familias se perdonan. Los niños necesitan estabilidad. Necesitan que resolvamos esto como adultos responsables». Miguel asintió desesperadamente. «Elena, podemos llegar a un acuerdo justo. Nosotros reconocemos que el billete era técnicamente tuyo, pero también es cierto que encontramos la suerte en tu casa, viviendo contigo. Tiene que haber una manera de compartir esto de forma que todos salgamos beneficiados». Los escuché en silencio, observando cómo intentaban reconstruir la realidad una vez más, cómo trataban de minimizar años de abuso con frases vacías sobre familia y perdón. Pero yo ya había tomado mi decisión, y nada de lo que dijeran cambiaría el curso de los acontecimientos. «Tenéis razón en una cosa», les dije finalmente. «Los niños necesitan estabilidad, necesitan protección. Necesitan adultos que tomen decisiones basadas en su bienestar, no en su orgullo herido o su avaricia». Los ojos de Carmen se iluminaron, creyendo que había encontrado la clave para manipularme una vez más. «Exactamente, mamá. Por eso necesitamos tu ayuda para salir de esta situación financiera.
Los niños no pueden pagar por nuestros errores. No van a pagar, le respondí con firmeza. Pero vosotros sí. La confusión se extendió por sus rostros. Miguel se inclinó hacia adelante, tratando de entender hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que estoy dispuesta a pagar todas las deudas que habéis acumulado durante vuestro mes de delirio consumista. Pagaré los coches, los muebles, las vacaciones, todo. Los niños no perderán su casa, ni su estabilidad económica. Carmen soltó un suspiro de alivio tan profundo que parecía que había estado conteniendo la respiración durante semanas. Gracias, mamá. Sabía que al final... Pero... la interrumpí con voz de acero. Mi ayuda viene con una condición innegociable. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Miguel y Carmen intercambiaron miradas nerviosas, intuyendo que lo que vendría a continuación no sería de su agrado. «¡Carmen!», dije mirándola directamente a los ojos. «¿Te vas a divorciar de Miguel?». La explosión de protestas fue inmediata. «¡Eso es chantaje!», gritó Miguel. «No puedes destruir un matrimonio solo porque tienes dinero». Carmen se puso de pie bruscamente, con el rostro descompuesto por la incredulidad y la rabia. «No estoy destruyendo nada», les respondí con calma absoluta. «Estoy ofreciendo a Carmen una oportunidad de demostrar que su amor por sus hijos es más fuerte que su lealtad hacia el hombre que me humilló durante una década». Carmen se quedó paralizada, procesando las implicaciones de mi ultimátum. Miguel comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, murmurando amenazas y protestas que ya no tenían ningún poder sobre mí. «No puedes obligarme a elegir entre mi madre y mi marido», dijo Carmen finalmente, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado en ocasiones anteriores. «No te estoy obligando a nada», le aclaré. «Te estoy ofreciendo una oportunidad de salvar a tus hijos de las consecuencias de vuestras decisiones irresponsables. Si prefieres mantener tu matrimonio con un hombre que fue capaz de echar a tu madre a la calle, esa es tu elección. Pero no esperes que yo financie las consecuencias de esa decisión». La novena parte de mi historia llegaba a su clímax con una propuesta que cambiaría para siempre las dinámicas familiares. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles y que proteger a los inocentes puede exigir sacrificios dolorosos. Carmen tenía que elegir entre su pasado tóxico y el futuro de sus hijos, y esa elección revelaría finalmente quién era realmente. La semana que siguió a mi ultimátum fue la más tensa que habíamos vivido como familia, aunque ya no estoy segura de si aún podíamos llamarnos así. Carmen desapareció por completos días, refugiándose en casa de una amiga mientras procesaba la decisión más difícil de su vida. Miguel, por su parte, comenzó una campaña desesperada de acoso telefónico que alternaba entre súplicas patéticas y amenazas cada vez más absurdas. «Elena, esto es una locura», me gritaba durante sus llamadas nocturnas. «No puedes destruir una familia solo por capricho. Carmen me necesita. Los niños necesitan a su padre». Sus argumentos carecían de cualquier lógica, pero la desesperación lo había vuelto irracional. Había perdido no solo el acceso al dinero que creía suyo, sino también el control absoluto que había ejercido sobre Carmen durante años. Durante esos días inciertos, Margaret se convirtió en mi fuente más confiable de información sobre lo que ocurría en mi antigua casa. «Elena, la situación allí es caótica», me reportaba diariamente. «Miguel está viviendo solo con los niños, pero no tiene idea de cómo cuidarlos. Ayer vi a Julia llorando en el jardín porque tenía hambre, y él no sabía preparar nada más elaborado que cereales con leche. La imagen de mis nietos abandonados emocionalmente, mientras sus padres libraban una batalla de egos, me partía el corazón, pero también reforzaba mi convicción de que había tomado la decisión correcta. Julia y Mateo necesitaban estabilidad, y esa estabilidad solo podría venir de separar definitivamente a Carmen de la influencia tóxica de Miguel.
El punto de inflexión llegó cuando Carmen apareció en mi puerta un viernes por la tarde, con una maleta en la mano y lágrimas corriendo por sus mejillas. Su aspecto había cambiado dramáticamente durante esos días de ausencia. Había perdido esa dureza calculada que siempre había caracterizado su rostro, reemplazada por una vulnerabilidad que no había visto desde su infancia. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «he estado pensando en todo lo que dijiste, en todo lo que ha pasado estos años, y creo que tienes razón en muchas cosas». Era la primera vez en décadas que Carmen admitía haber cometido errores, y aunque sus palabras sonaban tentativas, detecté un matiz de honestidad que había estado ausente durante años. La invité a pasar, y nos sentamos en mi nuevo salón, un espacio que finalmente reflejaba mi personalidad sin las interferencias de otros. Carmen observaba todo con una mezcla de curiosidad y arrepentimiento, como si estuviera viendo por primera vez a la mujer real que se había ocultado detrás de la fachada de servicio doméstico que habían creado para mí. «Durante estos días he recordado cosas que había enterrado», continuó Carmen con dificultad. «¿Cómo eras antes de que Miguel llegara a nuestras vidas? ¿Cómo me cuidaste cuando papá murió? ¿Cómo sacrificaste todo por hacerme feliz? Y me he dado cuenta de que en algún momento perdí de vista a mi madre, y solo pude ver a la mujer que Miguel me enseñó a despreciar». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, pero mantuve mi guardia en alto. Había escuchado demasiadas manipulaciones durante años como para creer inmediatamente en una transformación tan súbita. «Carmen», le dije cuidadosamente, «reconocer errores es solo el primer paso. La verdadera pregunta es ¿qué estás dispuesta a hacer para enmendarlos?». Carmen respiró profundamente antes de responder. «Quiero el divorcio, mamá. No por el dinero, aunque reconozco que lo necesitamos desesperadamente. Lo quiero porque he entendido que Miguel me convirtió en alguien que no reconozco, alguien capaz de echar a su propia madre a la calle». La sorpresa me dejó sin palabras por unos instantes. Había esperado que Carmen necesitara más presión, más tiempo, tal vez incluso que rechazara completamente mi propuesta. Pero algo en su tono, en la manera como sostenía mi mirada, me hizo creer que esta decisión era genuina. «¿Qué ha cambiado?», le pregunté, necesitando entender el proceso que la había llevado a esa conclusión. Carmen se secó las lágrimas antes de continuar. «Estos días viviendo fuera de casa me han dado perspectiva. He podido ver desde afuera lo que habíamos creado. Una dinámica donde tú eras invisible, donde yo permitía que Miguel te tratara como basura, donde mis propios hijos aprendieron a no respetarte. Y me he preguntado, ¿qué tipo de madre permite que eso pase en su propia casa?». Era la reflexión más madura que había escuchado de Carmen en años. Por primera vez, parecía estar asumiendo responsabilidad real por las decisiones que había tomado, en lugar de culpar a las circunstancias o a las presiones externas. «Miguel me ha llamado constantemente», agregó. «Al principio tratando de convencerme de que volviera, después amenazándome con quitarme a los niños si no regreso. Pero cada conversación me confirma que tenías razón. Él nunca me vio como una compañera, sino como una aliada en el proyecto de controlarte y aprovecharse de ti». Durante las siguientes horas, Carmen me contó detalles sobre conversaciones privadas que había tenido con Miguel durante años. Reveló planes que habían hecho para eventualmente quedarse con mi casa. Admitió que sabían perfectamente que yo estaba pagando todas las cuentas, mientras ellos fingían ser los benefactores generosos que me daban techo. «La noche antes de encontrar el billete de lotería», me confesó con vergüenza, «Miguel me dijo que deberíamos empezar a buscar una residencia de ancianos para ti. Decía que ya habías cumplido tu función y que era hora de que tuviéramos privacidad familiar». Esa revelación me golpeó como una bofetada. Incluso antes de ganar la lotería, ya estaban planeando deshacerse de mí. El billete había sido solo la excusa perfecta para acelerar un plan que ya existía. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales y decisiones prácticas.
Carmen inició oficialmente los procedimientos de divorcio, y don Antonio se encargó de estructurar un acuerdo que protegiera tanto sus intereses como los de los niños. Miguel intentó una batalla legal desesperada, contratando abogados con dinero que no tenía, pero la evidencia era abrumadora, y sus argumentos carecían de fundamento. Mientras se resolvían los aspectos legales, yo cumplí mi parte del acuerdo pagando todas las deudas que habían acumulado. Fueron exactamente 123.000 euros. Una suma considerable, pero insignificante comparada con los 47 millones que ahora poseía. Lo importante no era el dinero, sino el mensaje. Las acciones tienen consecuencias, pero también pueden tener redención cuando existe arrepentimiento genuino. El momento más emotivo llegó cuando Carmen trajo a Julia y Mateo a visitarme por primera vez desde mi expulsión. Los niños estaban tímidos, confundidos por todos los cambios en sus vidas, pero cuando Julia me vio, corrió hacia mí con los brazos abiertos gritando «¡Abuela Elena!», como solía hacer antes de que Carmen la entrenara para ignorarme. Mateo fue más cauteloso, pero gradualmente se acercó y me permitió abrazarlo. «¿Por qué ya no vivías con nosotros, abuela?», me preguntó con esa honestidad brutal que solo poseen los niños. «Mami dijo que querías estar sola, pero yo te extrañé mucho». Carmen observaba la escena con lágrimas en los ojos, viendo tal vez por primera vez el daño real que había causado al destruir deliberadamente mis vínculos con sus hijos. «Lo siento, mamá», me susurró. «Siento tanto todo lo que te hice. No sé cómo podré compensarte alguna vez». La 10ª parte de mi historia terminaba con una transformación que nunca había creído posible. Carmen había encontrado la fuerza para elegir el bienestar de sus hijos por encima de sus propios miedos e inseguridades. Miguel había quedado atrás, una figura cada vez más irrelevante en una nueva dinámica familiar que se construía sobre bases de respeto mutuo en lugar de explotación y manipulación. Pero aún quedaba un capítulo por escribir, una reflexión final sobre lo que significa realmente la familia, el perdón y la posibilidad de comenzar de nuevo cuando se tiene el valor de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. 2 años han pasado desde aquel día terrible cuando mis pertenencias volaron por la ventana y mi vida cambió para siempre. Mientras escribo estas líneas finales desde la terraza de mi casa junto al mar, con el sonido de las olas como banda sonora de mi nueva existencia, puedo decir con certeza absoluta que aquella expulsión cruel fue paradójicamente el regalo más grande que Carmen y Miguel pudieron haberme dado sin saberlo. La transformación de nuestras vidas ha sido extraordinaria. Carmen consiguió la custodia completa de Julia y Mateo, después de que Miguel, en un acto final de cobardía, abandonara completamente sus responsabilidades paternales y desapareciera de Sevilla. Algunos vecinos comentan que se fue a Madrid, otros creen que emigró a Francia. Pero la verdad es que a ninguno de nosotros nos importa su paradero. Se ha convertido en lo que siempre fue realmente, una presencia tóxica que ahora pertenece definitivamente al pasado. Mi hija ha demostrado una fortaleza que nunca supe que poseyera. Consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental, un empleo modesto pero digno que le ha devuelto algo que había perdido durante años: su autoestima. Ya no es la mujer manipuladora y cruel que echó a su madre a la calle. Es una Carmen que está aprendiendo a ser madre de verdad, no solo de nombre. Los cambios en Julia y Mateo han sido los más hermosos de observar. Julia, mi dulce nieta que ahora tiene 8 años, volvió a ser la niña espontánea y cariñosa que había sido antes de que le enseñaran a ignorarme. La semana pasada, durante una de nuestras tardes de domingo, me pidió que le enseñara a cocinar las magdalenas que solía preparar cuando vivía con ellos. «Abuela Elena», me dijo con esos ojos brillantes que tanto había extrañado, «quiero aprender todas tus recetas para cuando sea mayor y tenga mi propia familia». Mateo, ahora con 10 años, ha desarrollado una pasión genuina por la lectura que alimentamos juntos cada vez que vienen a visitarme. Ya no está sobrecargado con actividades extracurriculares que nunca eligió.
En su lugar, puede ser simplemente un niño que disfruta correr por la playa, construir castillos de arena y escuchar las historias que le cuento sobre su abuelo Roberto y los viajes que hicimos juntos. Pero tal vez el momento más significativo de estos 2 años llegó hace 3 meses, durante el 9º cumpleaños de Julia. Carmen apareció en mi casa con una caja envuelta en papel dorado y una sonrisa nerviosa. «Mamá», me dijo, «Julia eligió su regalo de cumpleaños, pero quiere que se lo demos juntas». Dentro de la caja estaba la bicicleta más hermosa que había visto. Azul brillante con detalles plateados, exactamente del estilo que Julia había soñado durante años. Pero lo que más me emocionó no fue el regalo en sí, sino ver la expresión de pura felicidad en el rostro de mi nieta cuando la vio, sin sombras de conflicto o culpabilidad, sin la interferencia de adultos que utilizaban sus ilusiones como campos de batalla. «¿Te gusta, abuela Elena?», me preguntó Julia saltando de emoción. «Mami dijo que tú querías comprarme una bicicleta hace mucho tiempo, pero que no pudiste. ¿Es verdad?». Carmen me miró con ojos llenos de lágrimas, esperando mi respuesta. Era el momento de decidir si el pasado seguiría siendo un peso o si podíamos transformarlo en aprendizaje. «Es verdad, mi amor», le respondí a Julia. «Pero las mejores cosas llegan cuando es el momento correcto, y este es el momento perfecto». Esa tarde, mientras veía a Julia pedalear por primera vez en su nueva bicicleta con Carmen, corriendo a su lado para asegurar su equilibrio, entendí que habíamos completado un círculo. La bicicleta que una vez representó crueldad y manipulación, ahora simbolizaba redención y nuevos comienzos. Las visitas de Carmen y los niños se han convertido en la luz de mis semanas. Vienen cada 15 días, y esas tardes de domingo han adquirido una calidad casi sagrada. Cocinamos juntos, los niños juegan en el jardín. Carmen y yo conversamos sobre todo y nada, construyendo lentamente una relación que se basa en respeto mutuo, en lugar de obligación o dependencia. Carmen ha cambiado profundamente durante estos 2 años. La mujer dura y calculadora que conocí durante tantos años ha sido reemplazada por alguien más vulnerable, pero también más auténtica. Hace unos meses me confesó algo que me partió el corazón. «Mamá, durante años creí que odiarte me hacía más fuerte. Miguel me había convencido de que la bondad era debilidad, que aprovecharme de tu generosidad era inteligencia. Ahora entiendo que lo único que conseguí fue convertirme en alguien que no reconocía cuando me miraba al espejo. No todo ha sido fácil. Hay momentos en que los fantasmas del pasado emergen en nuestras conversaciones, cuando algún comentario o gesto despierta recuerdos dolorosos. Pero hemos aprendido a navegar esas aguas turbias con honestidad y paciencia. Carmen nunca trata de minimizar el daño que me causó. Y yo he aprendido que el perdón no significa olvidar, sino elegir no permitir que el pasado dicte nuestro futuro. La gestión de mi nueva riqueza ha sido sorprendentemente simple. Después de pagar las deudas de Carmen y Miguel, compré esta casa modesta pero perfecta junto al mar. Establecí fondos de educación para Julia y Mateo. Hice donaciones a organizaciones que apoyan a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad. Y el resto permanece invertido de manera conservadora. No necesito lujos extravagantes. Necesitaba dignidad. Y eso no tiene precio. Ocasionalmente recibo noticias sobre Miguel a través de conocidos mutuos. Aparentemente está luchando con problemas financieros y laborales, saltando de trabajo en trabajo, viviendo en apartamentos pequeños, una sombra del hombre arrogante que una vez me trató como servidora. No siento satisfacción por su situación. Simplemente me confirma que las decisiones tienen consecuencias y que la vida eventualmente presenta la factura por los abusos cometidos. Lo que más me enorgullece es ver cómo Julia y Mateo están creciendo en un ambiente donde el respeto, la honestidad y la compasión son valores reales, no simples palabras vacías. Julia me dijo hace poco: «Abuela Elena, cuando sea mayor quiero ser como tú, fuerte, pero bondadosa». No podría haber recibido un cumplido más hermoso.
Mientras el sol se pone sobre el Mediterráneo y espero la visita de mañana de Carmen y los niños, reflexiono sobre el viaje extraordinario que me trajo hasta este momento. Elena la Invisible murió para siempre aquella mañana cuando me echaron de casa. En su lugar nació Elena la Inquebrantable, una mujer que aprendió que establecer límites no es crueldad, sino autorrespeto, que la verdadera riqueza reside en relaciones auténticas, construidas sobre bases sólidas. Mi historia termina donde realmente debería haber comenzado, conmigo misma, con la certeza de que valgo respeto y cariño genuino, con la tranquilidad de saber que nunca más permitiré que nadie me convierta en sombra de mi propia existencia. A los 62 años, finalmente he aprendido la lección más importante de todas, que el amor propio no es egoísmo, sino la base sobre la cual se construyen todas las demás formas de amor verdadero. El billete de lotería me dio 47 millones de euros, pero la expulsión de mi propia hija me dio algo infinitamente más valioso. Me devolvió a mí misma. Y esa, sin duda alguna, es la mayor fortuna que una mujer puede poseer.